A veces el cansancio más pesado no viene del cuerpo, viene de la mente, de pensar demasiado, de imaginar conversaciones que nunca ocurren, de revivir errores pequeños como si fueran enormes, de intentar controlar un futuro que todavía no existe. Y quizá últimamente te has sentido exactamente así, como si tu mente nunca descansara realmente, incluso cuando todo está en silencio, incluso en la noche, porque hay personas que viven rodeadas de ruido, y aún así logran estar en paz. Pero también existen personas que lo tienen todo aparentemente tranquilo, y aún así sienten una tormenta constante dentro de ellas. Tal vez el problema nunca fue el mundo. Tal vez el verdadero agotamiento viene de no saber cómo apagar el ruido interno. Y esta noche, vamos a hablar precisamente de eso. Vivimos en una época donde descansar mentalmente parece casi imposible. Todo compite por nuestra atención. Las notificaciones, las comparaciones, la velocidad, las expectativas, la necesidad constante de responder, de producir, de demostrar. Y poco a poco, sin darnos cuenta, la mente se acostumbra a vivir acelerada, incluso cuando ya no hay peligro, porque una mente acostumbrada al ruido empieza a crear ruido por sí sola, y ahí comienza el verdadero cansancio emocional. No el que se arregla durmiendo unas horas, sino ese cansancio silencioso, ese que hace que una persona se sienta agotada incluso después de descansar, ese que hace difícil disfrutar momentos simples, tomar un café tranquilo, caminar sin revisar el teléfono, mirar el cielo sin pensar en pendientes. Quizá por eso muchas personas sienten que algo les falta, pero no saben exactamente qué. Y curiosamente, muchas veces lo que falta no es éxito, no es dinero, no es productividad. Lo que falta es paz. Paz mental real. Esa sensación profunda de poder existir sin pelear constantemente con los propios pensamientos. Y tal vez la pregunta más importante no es ¿cómo logro controlar todo?, sino ¿cómo aprendo a vivir sin que mi mente me arrastre todo el tiempo? Pensar no es el enemigo. De hecho, una mente reflexiva puede ser algo hermoso. El problema aparece cuando pensar deja de ser una herramienta y se convierte en un lugar donde quedamos atrapados. Hay personas que pasan horas discutiendo consigo mismas, repitiendo escenas, imaginando respuestas, anticipando problemas, creando escenarios negativos que jamás suceden. Y lo más curioso es que casi siempre creen que están intentando protegerse, porque la mente piensa, si analizo todo, evitaré sufrir. Pero ocurre exactamente lo contrario. Mientras más intentamos controlar cada posibilidad, más ansiedad sentimos, más cansancio, más miedo. Es como intentar calmar el agua golpeándola. La mente no encuentra paz cuando se obsesiona con controlar. Encuentra paz cuando aprende a soltar un poco. Y eso es difícil, porque vivimos creyendo que estar preocupados significa ser responsables, que estar tensos significa estar preparados, que pensar demasiado significa ser inteligentes. Pero no. A veces la verdadera inteligencia emocional consiste en saber cuándo dejar de alimentar un pensamiento, cuándo dejar de perseguir respuestas imposibles, cuándo aceptar que no todo necesita resolverse esta noche, porque hay preguntas que no se aclaran pensando más, se aclaran viviendo. Hay una razón por la que tantas personas viven mentalmente agotadas. Intentan controlar cosas imposibles. La opinión de otros, el futuro, las decisiones ajenas, el pasado. Y esa batalla silenciosa consume energía todos los días. El estoicismo hablaba mucho sobre esto. No porque los estoicos fueran fríos, sino porque entendían algo profundamente humano. La paz comienza cuando distingues lo que puedes controlar y lo que no. Pero hoy hacemos lo contrario. Intentamos controlar lo externo y descuidamos completamente lo interno. Reaccionamos a cada mensaje, a cada mirada, a cada cambio, a cada opinión, y poco a poco terminamos viviendo emocionalmente dependientes del ambiente.
como hojas movidas por cualquier viento. Tal vez por eso algunas personas jamás descansan mentalmente, porque su tranquilidad depende de que todo salga exactamente como esperan. Y eso nunca ocurre. La vida cambia. Las personas cambian. Los planes cambian. Y una mente rígida sufre cada vez que el mundo se mueve. En cambio, una mente tranquila aprende a adaptarse. Aprende a respirar dentro de la incertidumbre. Aprende que la calma no viene de controlar el mundo. Viene de no perderse a uno mismo dentro del caos. Hay algo que pocas personas admiten. Muchas veces el ruido externo no es casualidad, es distracción, porque quedarse en silencio puede ser incómodo. Ahí aparecen pensamientos pendientes, emociones ignoradas, vacíos que normalmente tapamos con entretenimiento, trabajo o estímulos constantes. Por eso algunas personas no soportan estar solas con su mente. Necesitan ruido, música todo el tiempo, videos todo el tiempo, conversaciones constantes, porque el silencio revela cosas. Y aún así, el silencio también puede sanar, porque llega un momento donde entiendes algo importante. No puedes conocerte realmente si nunca te escuchas. La calma mental no nace evitando pensamientos. Nace aprendiendo a observarlos sin miedo, sin pelear con ellos, sin convertir cada emoción incómoda en una emergencia. A veces la mente simplemente necesita espacio, respirar, pausar, sentir, y quizá una de las formas más profundas de madurez emocional es dejar de escapar constantemente de uno mismo. A veces imaginamos que la paz mental pertenece solamente a personas con vidas fáciles, pero no es así. Muchas personas tranquilas también tienen problemas, también sienten miedo, también se equivocan. La diferencia es otra. No convierten cada dificultad en una guerra interna. No reaccionan inmediatamente a todo. No dejan que cada emoción tome el control. Y eso cambia completamente la forma de vivir. Porque cuando una persona aprende a responder con calma, su energía deja de desperdiciarse. Empieza a elegir mejor sus batallas. Empieza a cuidar su mente. Empieza a entender que no todo merece una reacción. Y honestamente, eso es una forma enorme de libertad. No tener que demostrar algo todo el tiempo. No tener que ganar cada discusión. No tener que explicar cada decisión. No tener que cargar emociones ajenas. Qué diferente se siente la vida cuando dejas de reaccionar por impulso. Cuando haces espacio entre lo que ocurre y tu respuesta. Ahí aparece algo poderoso. Claridad. Quizá una de las lecciones más difíciles de aprender es que no todo necesita permanecer en nuestra vida. Algunas etapas terminan, algunas personas cambian, algunos vínculos se enfrían, y aunque duele aceptarlo, aferrarse también duele, a veces incluso más, porque la mente se queda atrapada intentando revivir lo que ya pasó, intentando recuperar versiones antiguas de personas, versiones antiguas de uno mismo. Pero la vida no funciona hacia atrás. Y una gran parte de la paz emocional consiste en dejar de luchar contra aquello que ya cambió. Eso no significa volverse indiferente. Significa aceptar. Aceptar que crecer también implica despedirse. Aceptar que algunas respuestas nunca llegarán. Aceptar que algunas historias simplemente terminan. Y aunque al principio parece doloroso, hay algo profundamente liberador en dejar de cargar lo que ya no pertenece a tu presente. Porque cada vez que sueltas algo que te roba paz, recuperas un poco de ti. Muchas personas viven cansadas sin darse cuenta de por qué, y una de las razones más silenciosas es la comparación constante. Comparar vidas, resultados, cuerpos, relaciones, éxitos, y lo peor es que las comparaciones nunca terminan, porque siempre habrá alguien aparentemente más avanzado, más exitoso, más seguro, más admirado, pero pocas cosas destruyen tanto la tranquilidad como convertir la vida en una competencia permanente, porque entonces incluso los momentos hermosos dejan de sentirse suficientes, y quizá por eso, tantas personas logran cosas, y aún así, siguen sintiéndose vacías. Nunca aprendieron a estar presentes, nunca aprendieron a disfrutar,
Nunca aprendieron a respirar sin sentir que están llegando tarde a alguna parte. La verdadera paz aparece cuando dejas de medir tu valor comparándote con otros. Cuando entiendes que crecer no es correr más rápido que todos, es vivir más consciente, más ligero, más auténtico. Vivimos en una cultura que admira el ruido, las reacciones rápidas, la impulsividad, la necesidad constante de demostrar algo, pero las personas verdaderamente fuertes rara vez necesitan gritar su fuerza. Porque la calma también puede ser poder. Poder para no reaccionar impulsivamente. Poder para retirarse de discusiones inútiles. Poder para mantener dignidad incluso en momentos difíciles. Hay algo profundamente elegante en una persona que conserva serenidad mientras todo alrededor parece caótico. No porque no sienta emociones, sino porque aprendió a no convertirse en esclava de ellas. Y quizá, esa es una de las formas más hermosas de madurez. No dejar que cada emoción decida quién eres. No permitir que cada mal momento destruya tu paz. Entender que una emoción pasajera no define toda una vida. Y aunque el mundo moderno premia la velocidad, la calma sigue siendo una ventaja silenciosa. Tal vez la paz no aparece de repente. Tal vez no llega cuando todo se resuelve, ni cuando desaparecen los problemas. Tal vez la paz comienza en momentos pequeños, cuando decides respirar antes de reaccionar, cuando eliges descansar sin culpa, cuando dejas de perseguir aprobación, cuando entiendes que no necesitas cargar el peso del mundo entero, cuando aceptas que ser humano también significa sentirse perdido a veces. Y quizá, la verdadera transformación emocional no es convertirse en alguien perfecto, sino en alguien más consciente, más presente, más amable consigo mismo, porque la vida cambia muchísimo cuando dejas de tratarte como un enemigo, cuando tu mente deja de sentirse como un campo de batalla, cuando aprendes a habitar tu propia compañía con tranquilidad. Ahí aparece algo muy raro en estos tiempos: silencio interno, y con él, claridad. Quizá no puedas controlar todo lo que ocurre en tu vida. Quizá todavía existan dudas, cambios, momentos difíciles. Pero incluso así, puedes aprender algo profundamente valioso. Puedes aprender a no perderte dentro del ruido. Puedes aprender a cuidar tu mente, a escuchar tus emociones sin convertirte en prisionero de ellas, a caminar más lento, a respirar más profundo. Y si este video te acompañó esta noche, tal vez también pueda acompañar a alguien más que necesite un momento de calma. Puedes compartirlo con esa persona. Y si disfrutas este tipo de reflexiones tranquilas sobre la mente, la vida y el crecimiento personal, puedes suscribirte. Aquí intentamos crear un pequeño espacio lejos del ruido. Un lugar para pensar más claro, respirar más profundo y recordar que todavía es posible vivir con calma en medio de un mundo acelerado. Gracias por estar aquí.